Esta semana un triste episodio nos recordó lo frágil que es esta enorme ave, que aunque es una de las más grandes del mundo capaces de volar, está en grave peligro por múltiples razones. No solo es un animal emblemático para nuestro país, además cumple una importante labor como barrendero de la naturaleza. En el siguiente reportaje conoceremos mejor los riesgos que enfrenta, las iniciativas para protegerlo y lo que podemos hacer todos para conservar al cóndor andino. Rey de las míticas alturas, guardián de los Andes, símbolo de altivez y poderío, o al menos algún día lo fue. Hoy aquella ave que alguna vez dominaba los cielos nacionales está en peligro de desaparecer, y pese a los esfuerzos por recuperarla, la situación del cóndor andino en los últimos años sigue siendo crítica. El año 2018 se lleva a cabo el segundo censo nacional, lo hacemos en 138 puntos a nivel nacional y esto nos permite identificar una población mínima de 150 individuos. Esta población mínima está muy por debajo de lo que se establecería para definir una población saludable. Una población saludable debería sobrevivir al menos unos 100 años, deberíamos tener al menos unas 700 parejas reproductivas. Eso quiere decir más de 1.400 individuos. Con 150 individuos apenas alcanzamos unos 60 o entre 40 y 60 parejas reproductivas, lo cual está muy por debajo del número mínimo que deberíamos tener. Entre el año 2018, entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019, suceden 4 eventos de envenenamiento y 2 eventos de cacería. Entre esos eventos mueren un total de 20 cóndores, es decir, más de 20 cóndores realmente, lo que correspondería más o menos al 13% de la población total de todo el Ecuador. Eso es como si hubiéramos arrasado en un año con toda la población de todo el oriente ecuatoriano, más las provincias del Oro, Azuay y Loja en 365 días. Es así de grave lo que sucedió con la población de cóndores en apenas ese año. Posiblemente si seguimos a este paso, en 10 años podríamos acabar tranquilamente con la especie. Las agresiones a cóndores no paran. A inicios de esta semana se registró un nuevo ataque en la comunidad de Gualabí en el cantón Otavalo. Una pareja del sector observó a un cóndor con dificultades para volar. Luego de que cayera en un potrero, socorrieron al ave y lo cuidaron hasta la llegada de las autoridades. Se le han hecho exámenes veterinarios y se encontraron perdigones en su cuerpo como evidencia de que se intentó cazarlo. Su diagnóstico es reservado. Este caso es apenas una muestra de los constantes desafíos que enfrenta esta especie. Para proteger al cóndor, lo primero es conocerlo bien, aprender sobre sus hábitos, las zonas que ocupa y sobre todo las amenazas que enfrenta en su día a día. Una de las actividades que nosotros realizamos es el monitoreo continuo de las áreas de uso de cóndor andino, para poder caracterizarlas, identificarlas, conocer cómo se están moviendo, cuál es la dinámica de uso de las mismas y a su vez determinar cuáles son las amenazas que pueden estar afectando a la zona. Hemos identificado sitios, por ejemplo, en los que se estaban construyendo vías al pie de sitios de reproducción del cóndor y esto obviamente es un problema porque está interrumpiendo la actividad normal de la especie y se vuelven amenazas, sobre todo en áreas de uso identificadas como sitios de anidación, porque los sitios de anidación se ha demostrado que pueden ser áreas que vienen siendo utilizadas no solamente por cientos, sino hasta por miles de años y viene generación tras generación de cóndores a ocupar estos sitios para reproducirse. Si nosotros afectamos, lo que estamos es desanclando a las parejas, desanclando a los individuos y obviamente evitando que se sigan reproduciendo. Poner obstáculos en sus áreas de vuelo es algo que también le afecta y eso pasa, por ejemplo, con el proyecto Coca-Cola Sinclair. Todo el trazado de la línea va afectando alrededor de 4 territorios de anidación y son un peligro constante y latente. Imagínense lo que son polluelos, volantones que están recién aprendiendo a volar, teniendo que esquivar estas líneas de alta tensión. Sin embargo, para conocer a fondo a lo que se enfrentan los cóndores de nuestro país, es necesario volar junto a ellos, acompañarlos el mayor tiempo posible. Para eso, la Fundación Cóndor Andino ha recurrido a la implementación de equipos satelitales. Ya hemos podido marcar a 16 cóndores con bandas alares en el país, de esos 13 con rastreadores satelitales. Ahí con eso los cóndores nos llevan de la mano a conocer qué están haciendo en el día a día, por dónde están volando, dónde comen, dónde duermen, dónde se reproducen. Cada caso de marcación es diferente, hay unos donde hacemos maniobras muy complejas, por ejemplo las capturas
en los nidos de pichones que están por salir del mismo, ¿no? Ya hemos podido hacer varias de esas maniobras aquí en el país. Entonces, una vez que le podemos capturar ahí en el nido, se le manda al pichón para arriba, igual con el equipo de escalada que se asegure de que no se golpee, y arriba está el equipo veterinario y de manejadores de cóndores para poder hacer todo el proceso de toma de medidas, de marcación, de toma de muestras de sangre también para exámenes de salud. De igual forma, abajo en el nido estamos tomando información, midiendo el nido, tomando muestras de plumas, de heces, y cualquier otra información que nos sirva para conocerle más a esta especie. Gracias a los dispositivos satelitales ha salido a la luz mucha información que cambia significativamente el mapa de conservación del cóndor en nuestro país. Claro, una de las cosas más interesantes que vimos luego de hacer los análisis iniciales de estos datos satelitales es que los cóndores pasan la mayor parte de su tiempo afuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, que las áreas protegidas no están trazadas o son lo suficientemente grandes para ser eficientes en la conservación del cóndor, lo cual hace mucho más complejo la conservación y lo cual obliga a involucrar a las comunidades que están en esas áreas donde están cóndores y no hay áreas protegidas. Entre eso, los datos también han servido para la creación de nuevas áreas, como es el área de conservación del cóndor andino en la cuenca del río León, en el cual están unidos 4 municipios de las provincias de Azuay, Loja y El Oro. Antes de que comencemos con este proceso de marcaje, solo se conocían unos 32 dormideros a nivel nacional. En este momento tenemos una base de datos de 400, 500 lugares donde han parado nuestros cóndores y han pasado una noche. Antes de comenzar el proyecto, se consideraba la mayor amenaza del cóndor la falta de alimento. Una vez que comenzamos a hacer investigación real en campo y verificar la información que teníamos de antes, vimos que eso no era cierto. Poníamos una carroña y nos pasaban los cóndores por encima con el buche lleno, pero a la carroña llegaban perros. Y así nos fue pasando por muchos años y hemos podido destapar esos problemas, esas problemáticas muy grandes que estaban invisibilizadas antes. Con estos datos, hay mayores certezas sobre las principales amenazas que enfrenta el ave símbolo del Ecuador. Hay 5 principales amenazas para el cóndor andino: la pérdida del hábitat, la cacería indiscriminada, el envenenamiento, la presencia de perros ferales y la falta de alimentos en las áreas protegidas. La mayor parte de los casos de lo que sucedió entre el 2018 y 2019 fueron eventos que no iban dirigidos al cóndor andino, realmente iban dirigidos a perros ferales. ¿Qué es lo que sucede? Que la población de perros ferales es una de las principales amenazas para el cóndor andino y para muchísimas especies que están dentro de los ecosistemas naturales. ¿Por qué? Porque esta sobrepoblación lo que termina haciendo es primero compitiendo con el cóndor andino, por ejemplo, con las otras especies de igual manera. A más de eso las acosan, a más de eso disminuyen su calidad de vida, pero también terminan asesinando a estos individuos. Y en el caso de las comunidades, lo que sucede es que realizan ataques a los animales de corral. Y la gente, al verse indefensa contra esto, recurre a una de las peores soluciones. Y en este caso, las peores soluciones termina siendo el envenenamiento. Y específicamente para la especie, que es el cóndor andino, que es una especie gregaria y que es altamente sociable, y por lo menos al momento de alimentarse es altamente sociable, lo que sucede es que estos eventos de envenenamiento terminan matando a un gran número de individuos. No es focalizada como la cacería, en este caso, que termina afectando a 1 o 2 individuos, sino que puedes llegar a matar a varios individuos. Estudiar y proteger al cóndor andino de estas amenazas no solo es importante para preservar su majestuoso vuelo sobre los Andes o cuidar a uno de los protagonistas del escudo nacional, sino que su presencia es vital para la salud de los páramos y la vida en las ciudades. Más allá de este emblema patrio, de este emblema de orgullo, ¿no es cierto? Está un poquito más allá que nuestro escudo nacional, un poquito más allá que la camiseta de la selección. El cóndor tiene una importancia ecológica, ¿no es cierto? Es un carroñero y él hace el trabajo que nadie más quiere hacer, ¿sí? Él hace un trabajo además que todos queremos que alguien haga. El cóndor es el que limpia el páramo. El cóndor es el que se come la carroña, el que se come la basura, ¿no es cierto? Quienes más felices estamos de que el cóndor vuele en nuestros páramos somos quienes tomamos el agua del grifo que viene de esos páramos. Porque si es que nosotros tenemos cóndores en los páramos, son páramos con agua limpia, ¿sí? Ausencia de cóndores es una preocupación.
Proteger a los cóndores no solo es cosa de fundaciones e instituciones del Estado. Desde el campo y las ciudades, todos podemos colaborar en su conservación. Nosotros tenemos un componente muy fuerte, ¿no? Hemos hablado del problema de los perros, ¿sí? La tenencia responsable, el cuidar a nuestras mascotas, el esterilizar a esos animales y no abandonarlos, es un primer paso que es muy importante, ¿no es cierto? Nosotros sabemos ahora, por investigación hecha aquí en el Ecuador, WCS tiene bien documentado, la población de perros en nuestro país, por sobre los 3.000 metros, la población de perros en las zonas altoandinas llega a unos 50.000 animales más o menos. Esto es mucho más de la cantidad de lobos, venados, osos, cóndores, tapires que hay en estas montañas. Y el perro tiene necesidades de alimentarse, pero además el perro está provisto de unas mandíbulas muy fuertes y de unos colmillos muy poderosos. Entonces se convierte en un problema que finalmente es también ecológico, es un problema que afecta severamente al ecosistema. Es muy importante que la ciudadanía tome distancia de prácticas como la cacería. El disparo a cóndores continúa. Llamamos a que la cacería deportiva deje de lado a la vida silvestre, que no haya disparos. Pero también es súper importante que nosotros mencionemos la necesidad de cuidar y de sostener esos páramos, ¿no es cierto? Estos páramos en donde viven los cóndores tienen que mantenerse con sus condiciones naturales, ¿no es cierto? Entonces, reducir esas presiones que destruyen al páramo. Las comunidades que conviven de cerca con los cóndores son especiales protagonistas en su protección. Por eso el Zoológico de Quito ha puesto especial énfasis en el trabajo conjunto con ellas. En este año decidimos que todos los materiales educativos no sean producidos por el zoológico, sino que más bien el zoológico o el equipo de educación seamos los guías o las guías para que los materiales sean producidos por las familias que están participando de estos procesos de educación ambiental. Entonces lo que hicimos con la comuna de Guiñaro fue muy interesante porque nosotros escribimos una canción y nos fuimos al páramo del Tablón y les invitamos a que se aprendan la canción y a que ellos canten. Entonces esta canción tiene un mensaje ambiental específicamente sobre el tema del cóndor. Habla del cóndor, de su realidad, desde una canción infantil, un ritmo un poco para apelar a los públicos infantiles, pero cantado por ciudadanos y por ciudadanas quiteños. Para ayudar en el cuidado a cóndores y otras especies, incluso en tiempos de pandemia, el Zoológico de Quito ha puesto a disposición del público contenidos digitales para toda la familia. De manera virtual tenemos talleres, contenidos educativos en formato como los audiocuentos, en videos, las series web. Tenemos una plataforma también que es como un juego de video. Y algo súper importante que surgió en esta pandemia y que va a seguir funcionando a lo largo del año es el Soba a tu casa, que son transmisiones en vivo desde el Facebook del Zoológico de Quito con un programa de educación ambiental. Se transmite todos los sábados a las 10:30 de la mañana, donde el equipo de bienestar animal y de educación ambiental le cuenta a quienes nos están observando el trabajo del Zoológico de Quito un poco como tras bastidores. Y también abordamos temáticas específicas con la intención de compartir contenidos de educación ambiental con las familias ahora que tienen que estar en aislamiento o que los fines de semana debemos preferir quedarnos en casa. El cóndor andino todavía vuela sobre los páramos. Que siga siendo así y que su presencia se multiplique en los cielos es responsabilidad de todos.